Muchas veces hemos escuchado decir que no tiene nada de malo tener relaciones íntimas antes del matrimonio. Es más, muchos se excusan en practicarla para conocer mejor a la otra persona. Pero ¿sabías que detrás de esto se esconde un misterio del que aquel que cae en ella le va a traer serias consecuencias catastróficas? ¿Sabías que cada vez que tienes relaciones con una persona, te vinculas en distintos factores con ella? Cada vez que alguien tiene relaciones con otra, se producen cambios neuroquímicos en ambos cerebros que fomentan un vínculo límbico, emocional e incluso espiritual. La Biblia nos dice que nos hacemos uno con esa persona, y ser uno abarca muchos ámbitos muy delicados. Por eso el Señor nos llama en Hebreos 13: honroso sea en todos el matrimonio, y el hecho sin mancilla, pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. Dios nos dice que tenemos una gran responsabilidad hacia nosotros mismos, y es la pureza sexual. Ahora, la impureza no es solo un pecado contra los demás, sino que predominantemente es un pecado contra nosotros mismos. Eso es lo que el apóstol Pablo dijo en 1 Corintios 6. Huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. Porneia en el griego original, que tiene que ver con pornografía, con pecado inmoral. Dios dice que cuando lo veas, corre. Todo pecado que el hombre comete está fuera del cuerpo. Todo pecado está fuera del cuerpo. Pero el que comete fornicación peca contra su propio cuerpo. Por eso existe una gran responsabilidad contigo mismo en ser sexualmente puro. El amor cristiano, un verdadero amor cristiano, debe mantenerse sobre una base correcta, que es en una pureza moral. Ahora, regresando a Hebreos 13, el griego literal dice, matrimonio honorable en todos. La versión más cercana dice, el matrimonio es honorable. Es una afirmación de hecho. Es decir, el matrimonio es honorable en todos. Y eso es una afirmación verdadera. Dios considera el matrimonio como algo honorable. Y eso Él lo inventó. Pero en la actualidad no es honorable. Para el mundo ya no es honorable. La gente en la actualidad se ríe del matrimonio. Y por eso quieren cometer relaciones con quien quiera, manteniéndose alejados del concepto del matrimonio. Escuchas todos estos argumentos ridículos sobre el hecho de que no necesitas un certificado, y muchas cosas más que los hombres hablan desprestigiando y despreciando el matrimonio. En esta generación actual del mundo, el matrimonio es una especie de cosa de viejos y personas de otra dimensión. Pero a los ojos de Dios, el matrimonio es honorable. Esa es una declaración verdadera. Y quizás esté declarando esto aquí en referencia a ciertos ascetas que habían en esas épocas, que en otro ámbito tomaron la decisión de hacer un voto de castidad. Algunos de ellos, como el caso de Orígenes, un famoso escritor, incluso se habían hecho castrar, porque sentían que esto les daría supuestamente una mayor devoción a Dios. Pero aquí el Espíritu Santo arruina ese concepto y teoría ridícula. Incluso lo vemos en la actualidad, como es el caso del celibato del sacerdocio de la religión católica romana. Pero eso no agrada a Dios. Si Dios diseñó el matrimonio, entonces Dios espera que el matrimonio sea honorable, porque Dios declaró y afirmó que el matrimonio es honorable. No tiene nada de malo. Y sabiendo que vendrían almas a contradecir esto, el Espíritu dejó muy claro en 1 de Timoteo 4. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos, que teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse. Por eso es muy importante tenerlo presente. Ahora, luego dice en Hebreos, y el hecho sin mancha. Esto significa que íntimamente entre él y su esposa, o entre ella y su esposo, no hay nada de malo en que puedan hacer. A los ojos de Dios, todo es puro si estás casado, porque se pertenecen el uno al otro. Toda la Trinidad ha reunido el testimonio de que el matrimonio es honorable. Y no debemos dejar que nadie venga a menospreciar el matrimonio, porque para Dios es honorable. Y más aún, que el matrimonio sea honorable en el sentido de su pureza, no contaminando el matrimonio con impureza inmoral, fuera de esa unión. Y si aún no estás casado, espéralo en castidad, buscando en el Señor a la persona adecuada. Y cómo hacerlo, lo veremos en otro vídeo. Como vemos, Dios habla en serio acerca de la pureza sexual. Ahora, puedes jugar con relaciones íntimas ilícitas, puedes jugar fuera del matrimonio y puedes salirte con la tuya desde el punto de vista humano, pero nunca saldrás libre del juicio de Dios, porque Dios va a juzgar.
de alguna manera llegará el castigo de Dios. Él dice en Efesios 5, nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. Dios juzga a los incrédulos que juegan con la inmoralidad. Hoy ver al mundo que imagina en sus pensamientos que todo va muy bien, que realmente se le están pasando muy bien. Pero la Biblia dice que Dios va a juzgar tarde o temprano. El mundo está tan empeñado en las relaciones en la actualidad. Todo, absolutamente todo está relacionado hacia la intimidad y hacia las relaciones íntimas. Desde la publicidad hasta lo más insignificante, presentan imágenes de intimidad. Cada vez que enciendes la televisión, intentan venderte algo a través de la vía del placer inmoral. El mundo dice a gritos que solo es un placer inocente. Ellos dicen que tener relaciones íntimas antes del matrimonio es primordial. Porque si no, ¿de qué otra manera puedo distinguir si mi amor es lujuria o amor? Dice el mundo. Y eso lo dicen porque no conocen qué es el amor. No conocen quién es Dios. Y no conocen las consecuencias de desobedecer los lazos del matrimonio. No conocen las consecuencias de desobedecer la palabra de Dios. Hoy los famosos gritan a los cuatro vientos diciendo cosas como esta. El sexo es una función del cuerpo, un impulso que se comparte con los animales, como beber, como comer, beber y dormir. Es una exigencia física que hay que satisfacer. Eso retrata muy bien la filosofía del mundo en la actualidad. Y lo más terrible que está sucediendo hoy es que se está llegando a esos niveles aún dentro de la iglesia, en donde no se enseña, no se advierte, no se exhorta de todas las consecuencias que lleva el desobedecer esta parte de la Biblia. Y para muchos no tiene nada de malo caer en eso, y parece como que se están saliendo con la suya. Pero créeme, no es así. Pueden escapar del juicio del hombre, pero nadie nunca escapará del juicio de Dios. Por eso dice el Señor en 1 de Tesalonicenses 4, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación. Es decir, apártense de cualquier tipo de actividad inmoral. Aquí cubre todo acto inmoral fuera del matrimonio. Y por supuesto antes del matrimonio. Todo lo intermedio está incluido en este término. Dios nos dice, manténganse alejados de ese pecado. La voluntad de Dios es vuestra santificación. Por eso debes mantenerte lo suficientemente lejos como para estar puro, 100% apartado para Dios. Además dice la Biblia, que cada uno sepa manejar su cuerpo para que honre a Dios. Es decir, poner el cuerpo bajo control. Si sales a una cita los dos solos y empieza un jugueteo, eso no es poner tu cuerpo bajo control. Pero Dios dice que debes mantener el control de tu cuerpo, para que de esta forma puedas honrar a Dios. Y de esta manera estarás caminando correctamente a la santificación. Y si aún no te queda claro, lo seguiremos ampliando en otro próximo vídeo. Gracias por ser parte del Ministerio de la Verdad de su Palabra.